Benvingudes totes i tots. Gràcies per venir a passar una estoneta de dissabte amb nosaltres. Començo presentant-me. Soc la Margarita Triguero Mas, soc ambientòloga i soc investigadora de la Universitat Oberta de Catalunya. L'activitat d'avui es centra en el camp emergent de la salut planetària i parlarem, o les ponents i el ponent que tenim, ens parlaran de com la crisi ambiental ha esdevingut una amenaça per la nostra salut, per la nostra salut mental, per la nutrició, per les malalties infeccioses i no infeccioses. Ens parlaran de què està passant i també de què pot passar si no posem solució a la crisi ambiental. Tot i així no ens posarem molt dramàtics i parlarem de solucions, de què podem fer per tenir un futur més habitable i més saludable per tots. Per l'activitat tenim 3 experts i expertes mundials que tenim la sort que viuen i treballen a Barcelona. Tenim a la Cristina O'Callaghan Gordo, que està al meu costat. També tenim a la Rachel Lowe i tenim el Joan Benach. L'activitat l'hem dissenyada en 2 parts. Primer tindrem unes petites presentacions de cada un de les expertes i experts i llavors tindrem una discussió en la que us convidem a participar amb les vostres preguntes, amb les vostres reflexions. La idea ens agradaria que fos bastant, que no siguéssim nosaltres aquí parlant, sinó que entre tots parléssim i discutíssim. Per facilitar una mica la interacció entre nosaltres, hem decidit que farem les presentacions i unes reflexions inicials en castellà, però us demanem que, sisplau, us sentiu lliures d'utilitzar l'idioma que vulgueu per fer les preguntes. Català, el que vulgueu. Català, castellà i anglès. Crec que ens reduiríem a aquests 3 idiomes. Pues voy a pasar a castellano y para empezar con las presentaciones. Y vamos a empezar con Cristina O'Callaghan Gordo. Cristina es profesora de la Facultad de Salud, de Estudios de la Salud, de la Universidad Oberta de Cataluña, donde dirige el Máster de Salud Planetaria y también es investigadora del Institut de Salud Global de Barcelona. Su trabajo y su investigación se centra en un amplio abanico de exposiciones ambientales y mirar cómo estas afectan a distintas enfermedades transmisibles. Y lo que es muy interesante de su investigación es que se centra tanto en cómo estas relaciones aparecen en países de renta elevada como también de renta media y baja. Y lo hace siempre con esta mirada de salud planetaria. Y Cristina va a empezar presentándonos o explicándonos un poco qué es el concepto de salud planetaria. O sea que, Cristina, cuando quieras. ¿Ya funciona? Bueno, gracias por la introducción, Margarita. Me saltó parte de mi presentación. A ver, como os comentaba Ita, voy a hablar del concepto de salud planetaria y es poner un poco en contexto el momento en que aparece este concepto, ¿no? Para hacerlo trataré lo dividiré en 3 partes. Empezaré hablando de cuál es la relación entre medio ambiente y salud. Luego haré un breve repaso de cuál ha sido la evolución esto en el medio ambiente y en la salud en las últimas décadas para entender el momento histórico en que aparece el concepto de salud planetaria y la relevancia que tiene. Y acabaré finalmente definiendo el concepto y poniendo algunos ejemplos, ¿no? Porque siempre nos ayuda a entender las cosas. Bueno, os voy a pedir que por un segundo de reloj cerréis los ojos y penséis en una imagen de contaminación, a ver qué es lo que os viene a la cabeza. ¿Vale?
Imagino que algunos de vosotros, especialmente los que vivís en Barcelona, probablemente os habrá venido una imagen parecida a esta. Esta es una imagen de un episodio de contaminación del aire elevado en la ciudad de Barcelona, que desgraciadamente pues, todos hemos vivido, y podríamos decir que es un evento, ¿no? O una situación de alerta ambiental. Pero sabemos ya, ¿no? Que hace unos años que cuando se dan estos episodios de contaminación del aire elevada, también tenemos alertas de salud, ¿no? En el caso concreto de Barcelona, pues hay unas alertas que recomiendan a la población vulnerable, pues, por ejemplo, evitar el ejercicio físico en el exterior. En situaciones más extremas, por ejemplo, en la ciudad de Delhi, cuando se dan episodios muy marcados de contaminación del aire, incluso se recomienda a las personas que no salgan de casa. ¿Por qué es esto? Pues porque sabemos a ciencia cierta que la contaminación del aire es una causa muy importante de enfermedad y de mortalidad. Causa enfermedades como el cáncer de pulmón, enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares, etcétera, etcétera. Y si miramos cuántas muertes causa esto en un año, pues se estima que 6 millones de muertes son atribuibles a la exposición de contaminación del aire. Esto a lo mejor no os dice nada, ¿no? 6 millones pues puede parecer un montón, pero siempre necesitamos como ponerlo un poco en contexto. Y por esto os muestro esta gráfica de aquí. Si aparte de pensar en la contaminación del aire, que bueno, os comento que causa 6 millones de muertes al año, incluimos también pues, otras fuentes de contaminación, como la contaminación del agua o contaminación de los suelos, esta cifra asciende hasta los 9 millones de muertes, que para lo que comentaba, ¿no? Para poner un poco de contexto, bueno, no sé si apunto a algún lado, bueno, ya lo veis, ¿no? Son las mismas muertes que causa el fumar, que sabemos que es un factor de riesgo súper importante. Y muchas más muertes, más del doble de las que causan el SIDA, la tuberculosis y la malaria, que también sabemos que son pues, enfermedades que tienen un impacto enorme a nivel de mortalidad global, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que realmente la contaminación y el entorno donde vivimos, o sea, no solo la contaminación, sino el entorno donde vivimos, tiene un efecto para nuestra salud. Si aparte de pensar en contaminación, pensamos en otras causas de nuestro entorno, como puede ser el cambio climático o la pérdida de biodiversidad, o sea, cambios que están ocurriendo en los sistemas naturales en el actual contexto de crisis climática y ambiental global, pues esto sabemos que tendrá un efecto para la salud. ¿Qué pasa? Pues que las cosas se complican, ¿no? Así como sabemos que para la contaminación nos es relativamente fácil estimar el número de muertes o de enfermedades que causan, cuando vamos a eventos o factores más complejos como son la pérdida de biodiversidad o el cambio climático, no nos es tan fácil por ahora establecer pues, estas relaciones o cuantificarlo. Luego Rachel seguro que lo explica mucho mejor que yo, pero para dar unos pequeños apuntes, la relación entre el cambio climático y la salud puede venir por diferentes vías y es muy fácil, entre comitas, establecer el número de muertes que se producen después de una inundación, pero es mucho más complicado cuando pensamos en la relación que existe entre el cambio climático, un incremento de tensiones geopolíticas por tener acceso a recursos escasos como puede ser el agua en un contexto puesto de crisis ambiental, y cómo esto acaba desarrollando en un conflicto bélico que evidentemente tiene un impacto negativo para la salud de las personas. O sea que, las cosas se complican, pero el mensaje es que el entorno donde vivimos y el vivir en un entorno y en unos sistemas naturales sanos es importante para nuestra salud. Y cuando no es así, pues vemos un efecto negativo tanto en la enfermedad como en la mortalidad. Vamos a ver ahora qué es lo que ha pasado en las últimas décadas en cuanto a indicadores ambientales. Pues vemos que en los últimos siglos, especialmente en las últimas décadas, y en concreto desde 1950, que es lo que empieza lo que llamamos la gran aceleración, vemos que se ha disparado, bueno, aquí os muestro algunos indicadores, ¿no? Pues la degradación de los sistemas terrestres, el incremento de capturas marinas, o sea, de pesca, las emisiones de CO2 también han incrementado de manera muy marcada, la acidificación de los océanos y se ha mantenido la degradación de los bosques tropicales. Todos estos cambios es lo que, no me alargo en este punto porque seguro que ya voy más lenta de lo que debería, ya veo ahí tan nerviosa, es lo que enmarca el antropoceno.
Vamos a ver qué es lo que ha pasado en este mismo periodo con indicadores de salud. Pues vemos que en este mismo periodo, especialmente también a partir de 1950, los indicadores globales de desarrollo y de salud humana han mejorado. Ha habido una disminución de las personas que no saben leer y escribir en el mundo, siempre esto a nivel global. Ha aumentado la esperanza de vida, se ha reducido la mortalidad infantil y, por lo tanto, ha aumentado la población mundial, pero no solo esto, sino que se ha reducido la pobreza y la pobreza extrema. Por lo tanto, debo llevar unos 7 u 8 minutos hablando de la importancia de vivir en un entorno sano para tener una buena salud, pero lo que hemos visto en las últimas décadas ha sido que, a pesar de que hemos ido degradando los sistemas naturales, nuestra salud ha aumentado. Y la explicación de esto es relativamente sencilla, ¿no? Estas ganancias en salud que hemos tenido y que nos hemos podido permitir se han logrado a través de una explotación de los sistemas naturales. Una explotación de los sistemas naturales sin precedentes que nos han permitido, entre muchas otras cosas, mejorar nuestra salud. Pero nos encontramos en un punto en que ya vemos que esto no es sostenible, que no podemos seguir mejorando nuestra salud siguiendo las mismas estrategias que hemos usado para hacerlo hasta ahora. Y es en este contexto de crisis climática y ambiental global en que nos encontramos, en que nos damos cuenta de que no podemos seguir mejorando la salud siguiendo estas mismas estrategias. Y se ha puesto este marco conceptual aquí para ilustrarlo. Este es un marco conceptual, no sé si alguno de vosotros estáis familiarizados, de los límites planetarios. En 2015, investigadores de un grupo de Estocolmo elaboraron este marco conceptual en que identificaban 9 límites del planeta y los cuantificaban y decían, por debajo de estos límites, que sería el circulito que veis verde, sabemos que los sistemas naturales de la Tierra funcionan bien y, por lo tanto, los humanos podemos vivir en el planeta Tierra cómodamente, como hemos venido haciendo en los últimos milenios, ¿no? Sobrepasado este límite, los sistemas naturales se desestabilizan y entramos en una zona que no conocemos y que nos pone en una situación de incertidumbre en la cual no sabemos si podremos seguir desarrollándonos de la misma manera. Y en una revisión de este marco conceptual que hacían estos investigadores en el año 2022, veían que ya hemos pasado 6 de estas 9 barreras planetarias. Por lo tanto, estamos en un momento en que las estrategias que hemos usado para mejorar la salud claramente no funcionan. Si os interesa el tema, hay un documental muy bueno en Netflix sobre este tema que os recomiendo. Y es esto, en este contexto que aparece el concepto de salud planetaria. Os pongo aquí algunas de las definiciones. La primera que apareció es esta del año 2015, en que definían la salud planetaria como la consecución del máximo nivel de salud, bienestar y equidad alcanzados en todo el mundo, respetando los límites de los sistemas naturales, en que la humanidad puede prosperar a través de la integración de diversos sistemas humanos, políticos, sociales y económicos. Esto es importante y creo que Joan lo tratará en su presentación, ¿no? La integración de distintos sistemas y seguro que en la discusión hablaremos de esto también. Posteriormente han aparecido otras definiciones, como la que os pongo al lado de la Planetary Health Alliance, en que ponen el énfasis en que la salud planetaria es un campo transdisciplinar y un movimiento social orientado a las soluciones. Más allá de los distintos matices y distintas definiciones que pueden aparecer, lo que es importante es entender que la salud planetaria es entender que la salud humana y la salud del planeta deben ir juntas y no se pueden concebir como conceptos separados. Yo creo que, igual que hasta ahora, cuando oíamos la palabra salud, pensábamos en salud humana, no pensábamos en salud animal, lo que nos venía en la cabeza era salud humana, a partir de ahora, cuando pensamos en salud, tendríamos que pensar en salud planetaria, ¿no? De manera inseparable. No sé cómo voy de tiempo ahorita. Bueno, os había traído para entender este concepto que quizá puede sonar un poco abstracto, pues enseñar esta tabla 2x2, que como sabéis a los epidemiólogos nos gustan mucho las tablas 2x2 y yo creo que muchas veces son útiles realmente. En un lado tenemos la salud humana y en otro lado la salud del planeta. Y en las diferentes celas tenemos acciones o políticas que son buenas tanto para la salud humana como para la salud del planeta, acciones que son buenas para la salud humana y malas para el planeta,
acciones que son malas para la salud humana y buenas para el planeta, y acciones que son malas tanto para el planeta como para la salud humana. Obviamente, la salud planetaria lo que busca es acciones que sean buenas tanto para el planeta como para los humanos. Y brevemente pues os pongo algunos ejemplos, ¿no? El fumar, un claro ejemplo de algo que es malo tanto para la salud humana como para el planeta. No hace falta que me extienda aquí explicando los efectos negativos del fumar sobre la salud, pero quizá no es tan conocido el impacto devastador que tiene el cultivo de tabaco para el medio ambiente. Bueno, tenéis aquí, no me alargo, que si no luego me van a reñir, pero bueno, tiene un efecto devastador a nivel medioambiental. Ejemplos de acciones que son buenas para la salud pero malas para el planeta, y aquí estas acostumbran a ser las acciones que nos chocan un poco más o nos cuestan un poco más de entender. Y aquí os quiero comentar el ejemplo de los sistemas de salud. Es obvio, no tengo que decir esto, que los sistemas de salud tienen un impacto incalculable para mejorar la salud de las personas. Pero también es cierto que lo podemos hacer mejor. Los sistemas de salud actualmente son responsables del 4% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global. Esto es un montón. ¿Qué quiere decir? ¿Que tenemos que dejar de prescindir de los sistemas sanitarios? No, quiere decir que los sistemas sanitarios los tenemos que repensar de una manera, con esta visión de salud planetaria, en que sean pues, lo más realmente tengan esta visión de salud planetaria, que sean buenos para la salud desde todas las perspectivas. Esto puede sonar un poco utópico. Hay una iniciativa del NIH, el Sistema de Salud Pública inglés, que apuesta por tener un sistema de salud neutro en emisiones en 2000, no sé, es 2030 o 2050, Rachel, lo debes saber. 2050. Tenemos la mirada puesta allí, ¿no? Para ver cómo va. Siguiendo con los ejemplos, acciones buenas y buenas, es decir, acciones buenas y totalmente alineadas con la salud planetaria, por ejemplo, el transporte activo en la ciudad o los sistemas alimentarios sostenibles, dietas saludables y sostenibles. Y quiero poner este ejemplo, las dietas basadas en el consumo de productos de origen vegetal. En estas gráficas de aquí pueden parecer un poco complejas de inicio y muy pequeñas, las explico de manera rápida. En la de la tabla A tenemos el nombre de muertes que se evitan según tipos de dieta en todo el mundo. No hace falta que me los diferentes puntos, nos centramos en el mundo. La primera línea, la primera barra, corresponde a un escenario basado en que todo el mundo come dietas sanas desde un punto de vista equilibradas y sanas, ¿no? La segunda barra son dietas vegetarianas y la tercera dietas veganas. Pues vemos que las dietas veganas son las que llevan a una mayor reducción del número de muertes a nivel global. En la gráfica de al lado, en la B, también si nos centramos en el mundo, tenemos otra vez 3 barras que corresponden a las mismas dietas, ¿no? La dieta sana, la dieta vegetariana y la dieta vegana. Y aquí en esta gráfica lo que vemos es el número de reducción de emisiones de gas invernadero, de efecto invernadero. Vemos que también la dieta que lleva una mayor reducción del número de emisiones es la dieta vegana. Por lo tanto, las dietas veganas son las que tienen un mejor impacto a la hora de reducir mortalidad y al mismo tiempo una mayor reducción de la emisión de gases, por ejemplo, o sea, totalmente alineado con el concepto de salud planetaria. Como os decía, el concepto de malo y bueno, cuando empezamos a elaborar esta tabla hablábamos del COVID, más que del COVID deberíamos decir del confinamiento, todos teníamos muchas esperanzas en que las cosas cambiarían, pasados unos años pues vemos que seguimos igual, por esto esta casilla sigue estando vacía. Si tenéis algún ejemplo, luego me lo comentáis. Dicho esto, ¿no? ¿Cuáles son los principales retos de salud planetaria? Ya para ir cerrando, esta mirada de salud planetaria la tenemos que enfocar en los diferentes retos a los que nos afrontamos como sociedad, que como sabéis, pues la crisis climática y la pérdida de biodiversidad, que ya los he comentado, pero también la deforestación, el cambio de usos del suelo, la escasez de agua, la seguridad alimentaria, la contaminación ambiental y la urbanización. Estos son temas en los que realmente tenemos que trabajar con esta visión de salud planetaria.
¿Y cómo se hace esto de manera concreta? Pues bien, hay como tres grandes puntos que tenemos que tener súper presentes cuando ponemos esta mirada de salud planetaria. Uno, la multidisciplinaridad, entendido de manera lo más amplia posible, o sea, incluyendo aquí también el trabajo transdisciplinar. ¿Qué quiere decir? Pues que personas de distintas disciplinas académicas tienen que trabajar de manera conjunta, pero no solo de esto, sino que diferentes actores de la sociedad también tienen que trabajar de manera conjunta, incluyendo aquí también la acción individual. Debemos abordar la complejidad y la incertidumbre. Os he puesto el ejemplo del cambio climático, ¿no? En que no es fácil establecer número de muertes o de personas que enferman por la consecuencia del cambio climático, ni las relaciones entre cambio climático, pérdida de diversidad, las 9 barreras planetarias que os mostraba. Hay mucha incertidumbre y complejidad, pero tenemos que aprender a trabajar con esto y a tomar políticas asumiendo esta incertidumbre y esta complejidad. Y el último punto, obviamente, actuar con urgencia. Estamos en un momento de crisis y no podemos esperar 10 años a tener soluciones, tenemos que empezar a actuar ya. Y con esto ya acabo. Os había dejado aquí los puntos resumen de la charla. Creo que no es necesario que los lea, pero bueno, aquí los dejo. Fantástico. Muchas gracias. Gracias, Cristina. Súper, pues vamos a continuar con Rachel Lowe. Rachel es investigadora y crea en el Barcelona Supercomputing Center, Centro Nacional de Supercomputación, y también es directora del Lancet Countdown en Cambio Climático y Salud de Europa. Y su investigación se enfoca en codesarrollar soluciones metodológicas que sean relevantes para las políticas, que miran tanto la vigilancia como la preparación y la respuesta ante los brotes y la aparición de enfermedades sensibles al clima. Y hoy Rachel se va a enfocar en uno de los temas que ya ha empezado a señalar Cristina y nos va a hablar sobre cambio climático y enfermedades infecciosas. Cuando quieras, Rachel. Okay, muchísimas gracias. Pues aquí podemos ver un gráfico que muestra el cambio de las temperaturas del planeta desde 1850 hasta el 2021, y eso es comparado a un promedio entre 1971 y 2000. Y los colores azules muestran temperaturas relativamente frías y los rojos muestran cuánto ha calentado el mundo en las últimas décadas, y realmente es un nivel de calentamiento muy peligroso por la salud. La Organización Mundial de la Salud considera el cambio climático la amenaza más importante del siglo XXI. Y el cambio climático puede impactar nuestra salud en muchísimas maneras, tanto los efectos inmediatos del calor extremo, de los eventos extremos como tormentas y inundaciones, y también en la distribución y transmisión de enfermedades infecciosas. Si tomamos el ejemplo de dengue, es una enfermedad transmitida por el mosquito, y el número de casos mundiales ha multiplicado por 10 en las últimas décadas. En 2000 hubo mitad de millón de casos, y ahora en 2019 había más de 5 millones de casos, y cada vez esta enfermedad está impactando a sitios, por ejemplo, como en Europa, donde antes las condiciones climáticas no estaban adecuadas para la transmisión de enfermedades por mosquito. Y ahora está considerado que la mitad de la población mundial vive en zonas en riesgo de esta enfermedad. En una parte es al cambio climático, que implica que en zonas, por ejemplo, más altas o en zonas más norte del planeta, ya hay más meses del año donde las temperaturas son adecuadas para la actividad del mosquito. En un estudio recién está estimado que 4.700 millones de personas
estarían en riesgo de malaria y dengue, que son dos de las enfermedades más importantes, sensibles al clima, al final del siglo, si seguimos con el mismo ritmo de contaminar y las emisiones de carbono y crecimiento de población como estamos ahora. Y realmente necesitamos acciones que podemos limitar este nivel de emisiones que tenemos. Y claro, la expansión de estas enfermedades no es solo debido al cambio climático, pero también ha sido un aumento importante de los viajes internacionales que conecta a todas las personas del planeta con los sitios donde epidemias como el dengue y malaria están endémicas. Y también el comercio, eso puede ser una manera que entran mosquitos invasivos en áreas donde antes no había. Eso es un ejemplo de cómo está creciendo el dengue en Brasil. Brasil es un país que sufre más casos de dengue de cualquier país del mundo, pero antes había unas barreras de transmisión. Por ejemplo, en el sur de Brasil, donde las temperaturas antes eran demasiado fríos por el vector, y también en zonas de las Amazonas donde zonas como más remotas, pero cada vez hay más conexión entre, por ejemplo, las ciudades como el Río de Janeiro, donde hay muchos brotes de dengue, y zonas en las Amazonas donde ya hay más infraestructura, más vuelos, y cada vez el dengue y otras enfermedades infecciosas están llegando a las Amazonas. Otra razón por que estas epidemias pueden ser tan explosivas son la urbanización no planificada y también la infraestructura que no es adecuada para la salud pública. Eso es una imagen de una de las favelas más grandes de Río de Janeiro, y podemos ver varios puntitos azul, que estos son contenedores de agua. Y en momentos de escasez de agua o eventos extremos, la población tiene que depender de estos contenedores de agua, pero a la vez también son criadores de mosquitos ideales. Y sobre todo cuando hay sequías, falta de agua, es otra oportunidad para los mosquitos para poder sobrevivir y luego causar brotes muy grandes. Eso es un resultado de un estudio que publicamos hace un par de años, que muestra la relación entre tanto la sequía y las lluvias intensas. Y podemos ver con este tipo de información que tenemos que estar atentos tanto con los momentos de falta de agua, las sequías, tanto en los momentos que tenemos fuertes lluvias y inundaciones, porque realmente el dengue es muy sensible a este tipo de información hidroclimática. Y podemos utilizar estos datos de clima para entender y predecir brotes de dengue. Eso es un ejemplo de un sistema de alerta que desarrollamos con el Ministerio de Salud de Brasil antes de la Copa Mundial de Fútbol en 2014. Y en este proyecto juntamos los datos de vigilancia de salud de dengue con los datos, los pronósticos de las condiciones climáticas antes de los Juegos, y eso dio la posibilidad de predecir con unos meses de antelación la probabilidad de brotes en las ciudades donde juntaban millones de personas de todo el planeta. Eso es un ejemplo de otro sistema operativo en Vietnam, donde utilizando un modelo estadístico para entender la sensibilidad de dengue al cambio climático, podemos predecir de 1 mes a 6 meses en el futuro la probabilidad de brotes y en qué parte del país pueden ser más importantes. Eso es una imagen de la BCC donde trabajo yo. Eso es el Mare Nostrum 4, el supercomputador, uno de los más potentes de Europa. Estáis todos bienvenidos a venir a visitar el centro. Y hace un año
yo creé un nuevo grupo junto con en el Departamento de Ciencias de la Tierra para intentar desarrollar sistemas en conjunto con expertos en clima y en servicios climáticos para intentar desarrollar sistemas de alerta para múltiples enfermedades sensibles al clima. Y nuestro reto es utilizar las observaciones globales que podemos obtener de satélites y utilizar esta información para las intervenciones locales, por ejemplo, cómo y cuándo debemos intervenir y controlar el mosquito y dónde podemos invertir los recursos escasos en las zonas que realmente los necesitan más. Y con varios proyectos que tenemos financiados por la Unión Europea, estamos desarrollando sistemas tanto con los conceptos de salud planetaria, de One Health y las maneras de entender el cambio climático y a escalas múltiples desde el nivel global hasta el nivel local. Eso es un ejemplo de uno de los estudios globales, un proyecto que se llama The Lancet Countdown. En 2009, la colaboración publicó un artículo diciendo que el cambio climático es la mayor amenaza global del siglo XXI. Y cada año esta colaboración publica una serie de indicadores para entender cómo el cambio climático está impactando a nuestra salud y qué acciones están tomando los políticos para enfrentar esta crisis de cambio climático. Y realmente esta colaboración está demostrando que responder al cambio climático es la oportunidad más grande del siglo XXI, porque lo que está bien para enfrentar el cambio climático también es bueno para nuestra salud, como ha demostrado Cristina. Y por esto estamos mirando tanto los impactos como las medidas de adaptación y mitigación de las emisiones y cómo estas acciones pueden mejorar a nuestra salud. Y hace un año empezamos el Centro Regional de Europa, el Lancet Countdown in Europe, y el año pasado publicamos nuestro primer informe con 33 indicadores publicados por expertos en toda Europa en 29 instituciones. Y unos de estos indicadores, sobre todo sobre el impacto del calor en la mortalidad y también el cambio de las condiciones para enfermedades infecciosas como el dengue, el West Nile y la malaria. Esta información fue publicado en un informe de la Agencia de Protección del Ambiente de Europa y también utilizado en el Observatorio de Clima y Salud en Europa. Además del Lancet Countdown, estamos trabajando con unos proyectos financiados por el Wellcome Trust para desarrollar herramientas digitales y sostenibles que se pueden implementar en áreas que no tienen tanta infraestructura como tenemos en la BCC, para poder integrar diversos datos y para poder predecir los brotes de enfermedades a los niveles de resolución que hace falta para enfrentar estas enfermedades. Y por último, tenemos un nuevo proyecto, tanto con el Pompeu Fabra, el CSIC, donde estamos combinando los datos de ciencia ciudadana con un equipo que se llama Mosquito Alert, donde se puede utilizar una aplicación de sacar fotos de los mosquitos e identificar si estos mosquitos realmente son los que pueden transmitir el dengue, como el mosquito tigre, el Aedes albopictus. Este mosquito llegó en España en 2004 y desde entonces ha expandido por todo el territorio de España. Y en Barcelona cada año tenemos unos 300 casos importados de dengue y estamos intentando entender cómo toda esta información, tanto por el vector, los casos importados y el cambio climático,
puede impactar el riesgo de brotes de dengue en Barcelona. Y si quieres saber más, hay un vídeo, un documental muy corto donde hablamos de varios proyectos que tenemos. Y ahora paso la palabra a Joan. Genial, gracias Rachel. Pues vamos a acabar esta ronda inicial de presentaciones con una pequeña presentación de Joan Benach. Joan es catedrático del Departamento de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Pompeu Fabra y también es codirector del Centro de Políticas Públicas Johns Hopkins UPF. Su investigación se centra, entre otros temas, en las desigualdades en salud, en la relación entre condiciones laborales y precariedad laboral y salud, y también en el establecimiento de políticas sanitarias. Y hoy Joan nos va a acabar esta ronda de presentaciones hablando de las causas de esta crisis de salud planetaria. Cuando quieras, Joan. Molt bé, moltes gràcies. Bon dia a tothom. És un plaer estar aquí amb les companyes i estar aquí, encara que no veig a ningú, però bueno, vaig a pasar al castellà. Bueno, como se ha dicho, me parece que en la sesión anterior, bajo la pandemia, se habló muchísimo de que había que volver a la normalidad y la pregunta es ¿de qué normalidad estamos hablando cuando hablamos de la salud y del planeta? Desde luego podemos hablar de muchas cosas positivas, está muy bien hacerlo. Uno puede hablar del conocimiento, de la tecnología, de los derechos de las mujeres, por ejemplo, de la alfabetización, de la inteligencia artificial, aunque eso tiene muchas caras positivas y negativas, me parece, la reducción de la mortalidad infantil y tantas otras cosas. Se ha hablado, por ejemplo, de la esperanza de vida de la pobreza. El primer mensaje que yo creo que hay que mandar es que hay que ser muy cuidadoso con los indicadores. Hay una tremenda batalla científica, política e ideológica, por ejemplo, sobre si está reduciéndose o no la pobreza. Hay autores que dicen que no, y además creo que con buenas razones. Y hay otros autores, por ejemplo, en un gráfico famoso que puso hace unos años en Davos Bill Gates, que nos dice que se está reduciendo la pobreza, ¿no? Ese es el primer tema. El segundo es que, claro, hay muchas malas noticias. Han salido ya unas cuantas, hay muchas más. Y voy a ampliar un poco el foco, porque creo que para entender la salud planetaria hay que ampliar el foco inevitablemente. Por ejemplo, y voy a poner luego algunos ejemplos, aunque voy a ir muy rapidito, ¿no? La desigualdad social y de salud masiva. Se ha hablado de la crisis climática y ecológica. Las guerras, el peligro nuclear que tenemos delante, esto es salud planetaria, desde luego, en un sentido amplio de salud planetaria. El crecimiento del autoritarismo y del neofascismo, eso es salud planetaria, realmente. La precariedad laboral y social bajo la cual viven tantas y tantas personas. En realidad, y eso lo han dicho sobre todo filósofos, vivimos una crisis de civilización que en realidad está poniendo a riesgo en realidad la especie humana. Y por tanto creo que mirar las cosas desde este punto de vista. Por ejemplo, si hablo de la guerra, solo por dar un dato, hay un famoso reloj que se puede encontrar en Internet que crearon unos físicos nucleares en 1947 que trabajaron en el proyecto Manhattan, el conocido como Doomsday Clock, que básicamente nos muestran que cuanto más cercano están las manecillas a medianoche, quiere decir que hay más riesgo de guerra nuclear y de guerra en general. Bueno, hoy, febrero del 2023, el reloj está a 90 segundos de la medianoche. 90 segundos. Nunca estuvo tan cerca, ni desde que empezó en 1947. Pero claro, la guerra de Ucrania es una cosa, pero hay al menos 25 guerras más, y de esas no se habla, o se habla poquísimo. Afganistán, Yemen, Etiopía, Congo, Mali, Somalia, la lista es larguísima. Ya he dicho que esto de la pobreza es mucho más delicado de lo que a veces puede parecer. Creo que es razonable decir que hay entre un tercio y la mitad, diríamos, de la humanidad que está en situación muy cercana a la pobreza o en pobreza extrema. Hay 2.000 millones de personas que no tienen agua potable, realmente.
hay entre 1 de cada 3 o 4 personas que no tiene acceso a medicinas esenciales. Y desde luego tenemos epidemias gravísimas, la obesidad, la diabetes, el hígado graso se conoce menos, y desde luego las desigualdades en salud y el tabaquismo. Y desde luego hay otras muchas cosas, ya se han dicho algunas, voy a ir muy rápido, pero la biodiversidad es un tema muy serio, la 6ª gran extinción, se ha perdido 70% de los animales salvajes. Pensemos que la inmensa mayoría de animales que hoy viven en el planeta son animales o domésticos o de consumo humano, ¿no? Y están desapareciendo rápidamente muchísimas especies. Se ha hablado ya de contaminación, no voy a repetirlo. Hablemos un poco de energía y materiales, un tema que Antonio Turiel, presente en la sala, ha durante muchos años documentado, explicado, divulgado, y que es gravísimo. El descenso en la disponibilidad energética y de materiales es inevitable, y se calcula que hoy, digamos, se llegó más o menos en el 2018-19 al cenit de las fuentes de energía no renovable. Eso quiere decir que eso es importantísimo, porque sin eso no funciona casi nada, al menos una enorme cantidad de procesos industriales y de todo tipo, ¿no? Casi el 90% de la energía primaria. Pero también eso se liga con los materiales, porque los materiales son finitos, son limitados. La lista es larguísima, siempre se cita, y con mucha razón, Alicia Valero y su grupo de investigación de Zaragoza, el CIRCE, el litio, el níquel, el cobalto, el manganeso, el telurio, todo eso que necesitamos y muchas más para las baterías, las placas fotovoltaicas y tantas otras cosas, son finitos y cada vez cuestan más de extraer y de utilizar. Por tanto, esa imagen que se nos da tan frecuentemente del coche eléctrico como recambio de la sociedad o el hidrógeno verde no es realmente algo. Pueden funcionar, claro que sí, pero no de forma masiva como se nos explica con mucha frecuencia. Las élites sociales, políticas y económicas saben bastante de qué estamos hablando. Por ejemplo, voy a citar unas cuantas frases de Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, que las dijo hace un mes en Davos, el 18 de enero. Dijo: estamos ante el ojo de un huracán de categoría 5. Nos dirigimos a un aumento de 2,8 grados. La batalla para mantener vivo el límite de 1,5 grados se ganará o se perderá en esta década. Ahora se está perdiendo. Los productores de combustibles fósiles hoy día están compitiendo para expandir la producción, sabiendo muy bien que su modelo de negocio es inconsistente con la supervivencia humana. Se ha hablado de los límites, con mucha razón, son fundamentales, y desde luego la investigación, muy importante, ha ayudado a visibilizar esos límites planetarios, ¿no? Y efectivamente hemos sobrepasado 6 de los 9 límites planetarios que se propusieron. O, por ejemplo, con investigaciones como la extralimitación, el overshooting. Cada año, este año pasado fue el 28 de julio, a partir del 28 de julio gastamos un planeta que no tenemos. Estamos gastando, es como tener un bosque, necesitamos árboles que los usamos para lo que sea y los estamos consumiendo mucho más rápidamente de lo que es capaz ese bosque de regenerar, ¿no? Bueno, todo escenario que yo creo que hay que ver con mucha amplitud, con mucha globalidad, tiene causas. Y de eso quiero hablar en estos pocos minutos. Causas de todo tipo, pero ahí es un tema clave, es un tema que se nos esconde habitualmente en los medios de comunicación. Las causas, sin entender las causas, no podemos entender las soluciones, me parece a mí, ¿no? ¿Cuáles son las causas? La mala suerte, el péndulo, la ley del péndulo, la maldad del ser humano que no hace las cosas. ¿Es una causa técnica? ¿Es un problema técnico todo esto que estamos hablando? ¿O es otra cosa? Bueno, todo eso tiene que ver, desde luego, con el análisis de esas causas, con investigación científica o no científica, porque eso es un gran debate. Yo soy un encantado de la investigación científica, pero no todo el conocimiento es la ciencia. Por ejemplo, la investigación periodística de calidad es fundamental para entender un montón de cosas, ¿no? Y todo eso tiene que ver también con la visión que tenemos del mundo, que no es ciencia o, digamos, ideología o visión del mundo. Por ejemplo, hay 2 maneras de ver el mundo, de una forma muy simple lo digo, ¿no? La idea de que somos naturaleza, formamos parte de la naturaleza, o bien dominamos o creemos que dominamos y controlamos a la naturaleza, mediante habitualmente la tecnología, ¿no? Bueno, todo eso nos da una imagen de la realidad que detrás de lo que hay
de esas causas son teorías. Y hay muchas teorías en ciencia. No hay una manera en ciencia de entender las cosas. Hay muchas. Todas son valiosas, pero no todas son igualmente importantes. Ese es un punto que quiero destacar. Y en salud, la visión dominante, hegemónica, es una visión biomédica, que está centrada en los riesgos, los factores de riesgo. Lo voy a ejemplificar con un ejemplo que es clarísimo. Ya ha salido el tema del tabaco. Es un tema fascinante, el tema del tabaco. Es fascinante en la historia de la salud pública, la medicina. ¿Por qué? Pues porque es un proceso que emerge desde luego en el siglo XX con la mecanización. En la Segunda Guerra Mundial, 4 de cada 5 hombres británicos, por ejemplo, es fumador. Eso fue inducido. A partir de los años 50, sabemos, el año 58, el informe Blatniks nos dice literalmente que los fabricantes de cigarrillos han engañado al público estadounidense con su publicidad de cigarrillos. Año 58. Año 64, el conocidísimo informe del ministro de Salud norteamericano, Luther Terry. Revisan 7.000 artículos científicos y nos dicen, mira, fumar es malo para la salud, punto y aparte. Y a partir de ahí hay un éxito de salud pública porque en los países ricos se deja de fumar. Bueno, por cierto que las grandes, pocas multinacionales tabaqueras, que son 5, antes eran 9, ahora son 5, la Philip Morris, la British American Tobacco, la Imperial Brands, etc., por supuesto, reaccionan. Y hay un famosísimo memorándum del año 69, secreto, de Brown and Williamson, que ha servido para publicar después muchos libros, que dice la táctica o una de las tácticas de las empresas tabaqueras. Y dicen, la duda es nuestro producto, ya que es el mejor medio para competir con el conjunto de hechos que la investigación ha mostrado sobre el tabaco. Bueno, ¿por qué el ejemplo del tabaco es tan importante? Porque las empresas petroleras han aplicado prácticamente la misma estrategia con el tema del cambio climático. Prácticamente, esto está bastante bien documentado, ¿no? Bueno, ¿saben ustedes cuántas muertes va a haber por tabaco en el siglo XXI? Eso que conocemos bien, ese factor de riesgo que hemos estudiado también desde hace tantas décadas, casi 1.000 millones de personas van a morir debido al tabaco en el siglo XXI. No en los países ricos mayoritariamente, sino en los países pobres, en África. Y eso tiene causas detrás y tiene actores, ¿verdad? Pero además, desde el punto de vista ambiental, también tenemos un tema, muchos temas, antes se ha citado, ¿no? Un tema muy preocupante. Se consumen diariamente 25.000 millones de cigarrillos, que son colillas que contaminan el medio ambiente. Por poner otro dato. Bueno, esto lo podríamos aplicar a muchas otras cosas, desde luego a la industria química, que no voy a decir nada porque no tengo tiempo, pero los factores de riesgo, esa visión de los factores de riesgo nos tiene que hacer ver una visión más global, más sistémica sobre la realidad, más centrada también en eso que se ha dado en llamar los determinantes sociales, laborales y ambientales de la salud. Hay mucha propaganda. Afortunadamente, en el 2008, en agosto, se publicó un informe de la OMS muy reconocido, muy influyente, y muchos gobiernos en el mundo hablan de los determinantes sociales de la salud. Pero claro, una cosa es hablar y otra es hacer, por supuesto, ¿no? Entonces hay muchos informes, pero hay muy poca acción. Y la investigación sistémica, las investigaciones de complejidad nos tendrían también que dar otro punto de vista, otra perspectiva. Yo creo que iniciativas recientes como el One Health, el Eco Health o la salud planetaria se inscriben en parte en esa visión. Pero solo en parte, esa es mi opinión. Creo que necesitamos ampliar el foco, porque creo que estamos ante una visión transdisciplinar restringida. No es una visión transdisciplinar completa, en mi opinión. Cuando se habla de lo social, de lo político, de lo cultural, que está muy bien hablar, hay que tener una visión mucho más profunda de la realidad y mucho más crítica, ¿no? Y voy a dar, para ir acabando, algún dato en relación con eso, el tema de la crítica, el tema de la visión. Por ejemplo, si uno entiende lo que dice un investigador como John Mearsheimer, un politólogo de Chicago, sobre la guerra de Ucrania, yo creo que se entiende bastante bien qué está pasando en la guerra de Ucrania. No lo que se nos dice en los medios de comunicación, que realmente, en mi opinión, caricaturizan de una forma lamentable bastante de lo que está pasando. Hay que estudiar este tipo de cosas. Eso es la geopolítica. O, por ejemplo, hay que estudiar en el ámbito económico lo que hacen las grandes empresas que comercian con las materias primas, que luego sirven para todo.
Por ejemplo, ¿alguien ha oído la palabra Glencore, la palabra Vitol, la palabra Trafigura, la palabra Cargill? Cargill es un poco más conocida. Son empresas fundamentales que comercian con las materias primas que luego han de servir para los procesos productivos. Y son empresas que realmente muchas de ellas no tienen prácticas realmente ni saludables, ni beneficiosas, ni equitativas, sino que buscan, dentro del mundo en que vivimos, pues el máximo beneficio. Y todo eso tiene que ver con muchos de los productos comunes que usamos, ¿no? Y cuando digo crítica, quiero decir que no basta con decir, hemos de poner la economía o la economía política para entender qué pasa en el planeta. Hubo un autor de origen rumano, el señor Georgescu Regin, que en el año 71, hace más de 50 años, propuso un libro fundamental sobre la bioeconomía, donde intentaba entender que la economía, sin los límites físicos, sin la ecología, no se entiende. Y hoy día lo que está ocurriendo con la economía, no hoy día, hace muchos años, es realmente una visión completamente acrítica de la realidad, ¿no? Decía un economista ecólogo, Kenneth Boulding, en una frase bastante conocida, decía, quien crea que el mundo puede seguir creciendo indefinidamente, que es uno de los temas clave, de forma exponencial, o ha perdido el juicio o es un economista. Bueno, Georgescu Regin habló mucho de estas cosas, ¿no? De la economía, de la termodinámica, de este tipo de cosas, hasta el punto de que un autor que se ha citado esta mañana, como Jorge Rietzmann, ha calificado la visión de los economistas como delirio epistemológico, ¿no? Y bueno, y detrás de todo esto, ¿qué hay? Para acabar de concretar un poco las causas profundas de todo lo que está pasando. Todos son causas, ¿eh? Los factores de riesgo, los sistemas, todos son causas, pero unas causas son más importantes que otras. Y ahí es donde hay que, creo que pensar, primero entender y luego pensar para intentar cambiar también ahí la realidad. El punto o el tema que hay detrás de todo lo que estamos hablando es una palabra tabú. Una palabra de la cual no se habla, o que cuando se habla se utiliza o nos provee, digamos, a los seres humanos con una emoción o una visión un poco distorsionada. ¿Cuál es esa palabra extraña que antes de la crisis del 2008 era todavía más tabú, ¿no? Pues esa palabra es el capitalismo. Y cuando digo capitalismo no digo una cosa negra, una cosa negativa necesariamente. Claro que sí, el capitalismo ha producido enorme cantidad de riqueza, conocimiento, tecnología, progreso en algunos campos, limitación, pero también mucha equidad, mucha inequidad y muchos de los problemas que estamos padeciendo hoy. Por tanto, hay que entender algo de lo que es el capitalismo. No es tan difícil, hay muchos autores que hablan de eso y con libros magníficos de divulgación. Y no hay que entrar tampoco en grandes detalles, pero hay que entender, hay que hablar, por ejemplo, de que no es posible el crecimiento infinito en una tierra finita. Es imposible. Y eso es lo que estamos promoviendo y eso es lo que en buena parte los economistas están promoviendo. También habría que hablar de otras muchas cosas, ¿no? Hay que hablar de neocolonialismo, hay que hablar de extractivismo, hay que hablar de explotación laboral, hay que hablar de muchas cosas, ¿no? Bueno, acabo simplemente diciendo que creo que hemos de reflexionar profundamente si queremos hacer frente a la salud planetaria en un sentido global sobre todos estos temas. La gran aceleración que se citó anteriormente, un tema clave. Estamos cada vez, todos lo notamos en nuestros cuerpos, cada vez más rápido, todo va más rápido, más aceleración, ¿no? Somos adictos al crecimiento, ya lo he dicho. Las energías renovables no son la solución a todo lo que está pasando. No voy a citar nuevamente, bueno, sí, lo voy a citar nuevamente a Antonio Turiel, ¿no? Pero él lo explica muy bien. Las energías renovables son imprescindibles, pero no pueden ser utilizadas para mantener nuestro ritmo de producción, de consumo, de intercambio, de transporte. No puede ser, digamos, no es posible, por razones que él explica muy bien. Hemos de cambiar, y eso salió en la mesa anterior, lo que algunos sociólogos, Ulrich Brand y Marcus Wiesen, llaman el modo de vida imperial. Vivimos por encima de nuestras posibilidades, por encima de las posibilidades del planeta, pero no solo individualmente, estructuralmente. Porque si no, hay todo un gran debate sobre eso, que a mí no me gusta nada, de los estilos de vida. Se está hablando hoy día de zonas de sacrificio en el planeta, zonas que ya o están perdidas por contaminación o simplemente no tienen prácticamente ninguna oportunidad de salir adelante. Por tanto, y acabo con esto, necesitamos cambios muy rápidos, pero muy profundos. Hay que cambiar muchas inercias, me parece,
Y hay que cambiar esa visión también cultural, porque es también cultural, de que los seres humanos somos naturaleza, vivimos en un pequeño planeta ahí perdido, en la inmensidad del espacio, y somos seres finitos, ¿no? Dioses omnipotentes que creemos que con tecnología, una tecnología que no se ha creado, por cierto, vamos a resolver pues, los problemas de la humanidad. Gracias. Muchas gracias a los tres. No sé cómo está el ambiente, si estamos todos muy deprimidos, si queremos ya tirarnos por el balcón o qué, después de todo lo que hemos oído. Quizá antes de pasaros la palabra a todos vosotros, quería dar la oportunidad a las panelistas, a las expertas y expertos, de hablar un poco más, quizá en la línea que Joan estaba abriendo, ¿no? ¿Cuáles son las soluciones que podemos hacer, ¿no? Hablar un poco más en positivo. Joan ha hablado de cambiar la visión, reflexionar. ¿Cómo hacemos esto exactamente? ¿Cuáles son, de todas las ideas que han salido, los temas más claves, 2 o 3, en los que deberíamos realmente enfocarnos? Bueno, obviamente así en 2 minutos no es posible, pero voy a dar algunas pinceladas así para, en mi opinión, de algunas ideas, ¿no? Lo que no podemos hacer ante una situación que me parece que es objetivamente mala, porque nos lo dicen los estudios científicos, las instituciones, no nos inventamos nada, nadie de aquí se ha inventado nada, es objetivamente mala, es intentar entender primero, intentar comprender, tener buena conciencia de todo lo que está pasando, entender lo que no hay que hacer. No se puede eliminar la biodiversidad, no se puede expoliar a los países pobres, no se puede explotar a los trabajadores, hemos de consumir menos, hemos de viajar menos, hemos de dejar de crecer, hemos de limitar los desperdicios, la obsolescencia programada de tantos productos hay que limitarla, eliminarla, en fin, hay que ver todo eso, ¿no? Luego, no crear falsas ilusiones. Eso me parece importantísimo, que forma parte de esta conciencia, ¿no? Hay que criticar los negacionismos y los mitos. Ya he hablado un momento solo del negacionismo climático que entró en nuestras cabezas o en las cabezas de muchas personas, todavía en Estados Unidos, muchísima gente sobre todo, ahí no creen que esto es el cambio climático y eso ha sido implantado en las cabezas de las personas, básicamente, con estrategias muy sofisticadas, ¿no? Entonces, los negacionismos, creer que la tecnología lo resolverá todo, que las energías alternativas lo resolverán todo, que el crecimiento económico es infinito, en fin, podemos hacer una lista, o que el crecimiento es igual a bienestar y felicidad, lo cual tampoco es verdad, ¿no? Porque si no, estaríamos en un planeta en una situación mucho mejor de la que estamos ahora mismo, ¿no? Bueno, y luego hay que hacer muchas más cosas, pero desde luego hay que cambiar las correlaciones de fuerzas. Para acabar diría, ¿no? La historia, y eso es una ciencia social fundamental para entender lo que nos está pasando, nos dice que una grandísima parte de nuestros derechos fueron conquistados con luchas sociales. Las mujeres, los grupos ecologistas, los sindicatos, los derechos que tenemos, tener una pensión, todo eso no cayó así del cielo y mira, vino. No es un tema técnico. Es un tema social y como tema social hay que entenderlo y me parece que como mínimo, más allá de lo que cada uno le preocupe o se ocupe en su vida cotidiana o su trabajo, lo que sea, hay que tener esa conciencia de la importancia que tiene esto, ¿no? No sé si Rachel o Cristina queréis añadir algo. Y bueno, complementar lo que ha explicado Joan ya muy bien, ¿no? La importancia de entender el momento en que nos encontramos y sin querer entrar en la culpabilización individual, pero sí en la importancia de las acciones individuales, ¿no? Muchas veces ante esta situación tan aclaparadora, ¿no? Ante estos datos que nos muestran pues, que realmente estamos en una situación de crisis en la que tenemos que actuar, nos paraliza el, bueno, ¿yo qué hago, no? ¿Yo cómo puedo frenar todo esto? Creo que es importante esto, sin caer en la responsabilidad, en pensar que todo es culpa nuestra, que a veces también nos puede acabar paralizando, pero sí tener claro que como individuos que formamos parte de una sociedad tenemos mucho por hacer, tanto en acciones individuales
como en ser parte de este cambio y esta presión o lucha social que comentaba Joan, ¿no? Como agentes de cambio que todas y todos podemos ser. Y en la línea de los conceptos como multidisciplinariedad que hemos hablado, qué distintas colaboraciones entre sectores, disciplinas, agencias gubernamentales sería importante promover para avanzar en temas de salud planetaria. No sé si, Rachel, quieres. Sí, es muy importante a nivel global y local que hay muchos actores trabajando en conjunto para enfrentar este reto en común. Por ejemplo, si queremos proteger la salud del cambio climático, eso no es solo para la Organización Mundial de la Salud, pero también de meteorología, de los desastres. Tenemos que estar trabajando a nivel nacional y regional con las oficinas de estadística para entender muy bien la demografía, para poder identificar cuáles son las comunidades que están realmente más expuestos a estos riesgos, tanto como niños, mujeres, personas con discapacidades. Tenemos que realmente encontrar la manera de mirar en el conjunto y integrar toda la información y todos los datos que necesitamos para desarrollar soluciones. Y yo diría también que, o sea, se habla mucho y está muy bien hablar de transdisciplinaridad, interdisciplinaridad. Yo creo que es fundamental, sinceramente. ¿Por qué? Porque nos ayuda a entender la complejidad del mundo. El mundo es muy complejo, o sea, todo es muy complejo. La biología es muy compleja, la física, la sociología, todo, ¿no? El medio ambiente. El problema es que las tendencias que hoy día hay en investigación, más allá de hablar mucho de eso, que está bien, repito, son unas tendencias un poco perversas, porque tratan de ir muy rápido en el sentido de publicar, de competir, del paper por aquí, el paper por allá, cuanto más rápido mejor, etcétera. Todo eso hace que los silos o los elementos donde está cada especialista, que está muy bien ser especialista, no hay nada malo, es imprescindible ser especialista, de hecho, ¿no? Pero tú tienes que poder dedicar tiempo a la reflexión, a entender la jerga de los otros, de las otras especialidades, a poder conversar con ellos y con ellas, a poder discutir, a poder plantear un tema y verlo como un prisma, con todas las caras posibles. Y eso requiere tiempo. Eso no puedes hacerlo como un paper rápido, ¿no? Y eso no lo tenemos, o lo tenemos muy poco, en mi opinión. Eso es un elemento clave, ¿no? O sea, yo me he encontrado con 1000 anécdotas de este tipo, ¿no? Que te preguntan una cuestión social como si fuera una cosa de apretar un botón, ¿no? O sea, lo social es de una complejidad inmensa, lo político también, inmenso, casi lo más complejo que hay. Yo siempre digo que para mí la ciencia más compleja es la historia, que es fundamental, ya lo he dicho también antes. Bueno, eso es un elemento. Y el otro elemento que he también de alguna manera tocado es el elemento crítico. No es posible, no es solo imprescindible usar todas las disciplinas, sino que hay que tener una visión crítica. Las disciplinas tienen mucha variedad de temas. Ya he dicho el ejemplo de la economía, pero bueno, si uno entiende los sesgos cognitivos con los cuales todos los seres humanos venimos al mundo o realmente desarrollamos durante nuestra vida, un tema muy estudiado por los psicólogos, pues entonces uno entiende lo difícil que es ponerse de acuerdo muchas veces, ¿no? Discutir, dialogar, pensar. Y la crítica lo que hace es que muchas veces cuando haces crítica tocas pues los callos de alguien. Porque claro, vivimos en un mundo muy desigual porque hay personas muy ricas, hay mucha pobreza porque hay mucha riqueza, hay muchos problemas porque otras personas viven bien. No existe la democracia económica en el trabajo, es un tema fundamental. Se habla de democracia, pero la democracia económica, bueno, sí existe, pero a un nivel muy limitado, ¿no? Bueno, ese es otro punto. Para complementar el tema de la transdisciplinaridad y la multidisciplinaridad, creo que todavía en el mundo académico hay disciplinas que se sienten muy interpeladas por el tema de la salud planetaria, ¿no? Pues obviamente, por ejemplo, en el máster de salud planetaria tenemos obviamente mucha gente que viene de biología, de ciencias sociales, de ciencias de la salud, pero necesitamos gente que venga de la economía, con una visión más de las ciencias sociales, política, y son
disciplinas académicas que todavía no se sienten suficientemente interpeladas por la crisis climática y ambiental en la que vivimos, o no con la necesidad a la que requerimos. Y siguiendo también con lo que comentaba Joan, otro problema que nos encontramos para fomentar esta investigación más multidisciplinaria es el tema de las agencias financiadoras, ¿no? Sí que cada vez hay más el discurso de fomentar este tipo de investigación, pero a la hora de la verdad, cuando pides un proyecto de investigación, la primera fila o el primer ítem que tienes que rellenar es ámbito académico, ciencias de la salud, ciencias naturales, ciencias sociales, y dices, bueno, a ver, esto no era una convocatoria de proyectos multidisciplinar, ¿no? O sea, que son barreras sistémicas que todavía nos encontramos para trabajar en esta línea. Gracias. Nada, nos gustaría, esperamos con todos los temas que hayan surgido muchas dudas, reflexiones, y os invitaría a compartirlas en el idioma que queráis, catalán, castellano, inglés. Por ahí haya una pregunta o reflexión. Aquí hay otra, vale. Primer de tot, bon dia, gràcies per la presentació a les tres. Hago la pregunta en castellano porque va dirigida a Rachel y también a Cristina. Habéis hablado... dejo de funcionar. Habéis hablado de toda la ciencia que se genera alrededor del concepto de salud pública, pero mi interés es cómo traducís eso a políticas concretas, ¿no? ¿Cuál es vuestra influencia a través de la ciencia que hacéis en las políticas ambientales, políticas sociales, etcétera, que se pueden hacer? Y me gustaría que respondieran Rachel y Cristina. Gracias por la pregunta. Sí, uno de los elementos más importantes de nuestro trabajo es el co-creación para desarrollar lo que queremos aportar con la ciencia, realmente diseñar algo que se necesita y que se puede utilizar. Y, por ejemplo, nuestra experiencia trabajando en el Caribe con unas islas pequeñas en desarrollo, es que realmente estos son los sitios que están más vulnerables al cambio climático y realmente están buscando soluciones y quieren implementar estas soluciones. No hay recursos, pero hay la necesidad. Entonces estamos trabajando para, por ejemplo, crear las relaciones entre los servicios climáticos, entre los ministerios de salud, y intentar crear la manera para que se puedan trabajar en conjunto para utilizar los datos del clima para predecir los riesgos de salud y que se puede implementar, crear la capacidad local para que estas herramientas funcionen. Y en nuestra experiencia con el Lancet Countdown en Europa, hace un año la Unión Europea ha financiado 6 proyectos que están trabajando en el ámbito de cambio climático y la salud, y realmente quieren ver estas soluciones, cómo podemos utilizar los datos de cómo está cambiando el clima para entender muy bien los impactos y no solo un impacto, pero en muchos sectores como agricultura, para nutrición, enfermedades infecciosas y la adaptación. Si implementamos las medidas de adaptación, eso puede tener otros efectos negativos. Queremos entender todos estos problemas y estamos trabajando con el Observatorio de Salud, de Clima y Salud de Europa, que es un nuevo observatorio, con las agencias, con el OMS de Europa, con la Agencia de Ambiente, y realmente ellos están evaluando toda la información que podemos aportar y para ayudarnos a diseñar para sus necesidades, para poder hacer las políticas para la aceleración de la adaptación y la mitigación al cambio climático. Bueno, creo que los ejemplos que ha comentado Rachel son ejemplos excelentes para dar un poco el punto más negativo de lo que pasa muchas veces, ¿no? Es que a veces por el mismo ritmo frenético que comentaba Joan en que vivimos, ¿no? la investigación,
muchas veces las investigaciones o los investigadores e investigadoras acabamos centrándonos en hacer una publicación y esperamos en que estos resultados, por arte de magia, acaben revirtiendo en políticas para mejorar la salud o el beneficio de las personas, ¿no? que al final es la causa última por la que hacemos investigación, o por lo menos las personas que hacemos investigación en este ámbito. Y es algo que está cambiando también más lentamente, ¿no? También cada vez más como investigadoras e investigadores se nos pide o se nos valora que hagamos más este trabajo, pero durante muchos años esto era algo que, si te querías involucrar más en la traslación de tu investigación a políticas, era algo que hacías en tus ratos libres, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero bueno, Rachel ha puesto ejemplos buenísimos de cómo esto está cambiando y cómo mucha de la investigación que se hace pues acaba revirtiendo de manera muy, muy positiva en políticas. Sí, creo que el reto realmente es la sostenibilidad de estos, porque cuando un proyecto acaba, si no hay la capacidad local para seguir y implementar, realmente eso es el problema. Así que necesitamos una inversión continua. Muchas veces que se incluya, ¿no? Cuando se planifica un estudio de investigación, planificaría también cuál va a ser cómo va a acabar revirtiendo esto en una política aplicada. Buenas, agradecer a los ponentes y a la gente de la sala. Agradecer a los ponentes por su intervención tan interesante, ¿no? Y a todos en general por hablar en castellano, porque yo acabo de llegar a Barcelona, llevo una semana y no me ha dado tiempo a aprender catalán todavía. Así que, mi pregunta es, me ha sorprendido que en la exposición no se ha hablado nada del cáncer como enfermedad. Pues bueno, yo recuerdo que en el 84 que estudié salud pública, era la 9ª causa de muerte entre las 10 primeras, o sea, era algo insignificante, y en 40 años prácticamente se ha convertido en la primera o en la 2ª causa de muerte, ¿no? Y toda la investigación va orientada hacia los tratamientos, que son muy cruentos y muy caros, y casi no hay investigación hacia las causas. Y yo creo que es una enfermedad claramente relacionada con el desarrollo que tenemos, ¿no? Porque no se explica por el envejecimiento de la población, porque también en grupos jóvenes y en grupos infantiles ha aumentado, ¿no? Sin embargo, no se investiga nada sobre esto, claro. Supongo que cuestiona el tipo de desarrollo y esta es la razón por la que no se investiga. Eso por un lado, y por otro lado una pregunta ya que a lo mejor se escapa un poco de la conferencia, aunque sí es de carácter planetario, desde luego, y que le quería dirigir a Raquel en el sentido de la inteligencia artificial, que es algo que me obsesiona un poco ahora. He estado leyendo a Byung-Chul Chan, que habla de esto, y las amenazas de la inteligencia artificial para acabar con el discurso, acabar con la narración, sustituir la narración y el razonamiento por la información como tal, toda esta amenaza que yo creo que es bastante clara, ¿no? No sé, tú cómo trabajas en esto un poco, me gustaría oír tu opinión, qué medidas tenéis para evitar el que la inteligencia artificial se pueda convertir en el polo fundamental de la sociedad. No sé quién quiere contestar primero la pregunta de cáncer, que no hemos hablado, y luego inteligencia artificial. No hemos tratado del tema de cáncer, pero obviamente es una enfermedad que tiene también, solo con causas genéticas se explica un porcentaje relativamente pequeño de los casos de cáncer. Por lo tanto, lo que quiere decir por contraparte que las exposiciones ambientales tienen un peso muy importante en el desarrollo de esta enfermedad. Causas ambientales entendidas de una manera amplia, pero cuando pensamos más en temas de exposición pues a químicos, a contaminación, incluso a exposición a la luz durante la noche, a dieta, es un tema que es muy, muy relevante y sí hay investigación en esta línea, quizá no tanta como debería haber o sería necesaria, pero sí hay investigación que va en esta dirección y se están haciendo pequeños avances en esta línea.
No hemos podido hablar de esto, pero obviamente es un tema súper interesante y quedaría para otra charla como esta, así que si Bueno, los organizadores están aquí. Tampoco hemos hablado de salud mental, de SIDA, de muchas cosas, ¿no? O sea, no es... Pero bueno, claro, cuando envejecemos las probabilidades de aumentar todo tipo de enfermedades, incluido el cáncer, aumentan y las sociedades occidentales pues están cada vez más envejecidas. La parte positiva es que creo que se va avanzando bastante desde el punto de vista del diagnóstico, desde el punto de vista de la vigilancia, de los tratamientos. Esto es una parte positiva. En los países empobrecidos, digamos, pues la gente no vive tantos años normalmente, también eso existe. Hay un elemento de inequidad en el tema del cáncer, como en tantas otras enfermedades, la obesidad, la diabetes y tantas otras, por clase social, con elementos de género y de migración y de etnia, ¿no? Con elementos de interseccionalidad. Pero efectivamente los modos de vida que llevamos, pues con causas laborales, sociales, ambientales, en su interacción tienden a aumentar la incidencia de cáncer, pero también está aumentando la mejora en los tratamientos y por tanto ahí hay un equilibrio que a veces no es fácil también de valorar por parte de la investigación, ¿no? Y también decir que, haciendo referencia al punto este de la genética obviamente hay algunas enfermedades que claramente las razones genéticas son muy importantes, pero todo el resto hay una ciencia no emergente, porque ya lleva muchos años, pero que se llama la epigenética, que nos dice que entre la genética y la sociedad hay una constante interacción y que esa división tan tradicional de lo genético por un lado y el ambiente por otro no se sostiene en muchas ocasiones, siendo verdad que hay algunas causas genéticas que son, en algunos casos, pocos, muy dominantes y, por tanto, que ejercen un papel muy importante. Sobre la inteligencia artificial, realmente no es mi área, hay expertos en este campo en mi instituto. Nosotros en nuestro grupo trabajamos con modelos estadísticos al nivel de población, siempre respetando todas las leyes de protección de datos para anonimizar. Un ejemplo que tenemos al respecto a la inteligencia artificial, en uno de los proyectos estamos utilizando drones para coleccionar información del ambiente, por ejemplo, en las Amazonas, para poder mejorar la resolución de las imágenes que podemos sacar de los satélites. Y lo estamos haciendo conjunto con las comunidades. Estamos utilizando estos drones con las comunidades, con las escuelas, con los expertos. Y estamos haciendo entrevistas para entender cómo se sienten estas personas con los drones en su ambiente. Y las imágenes que se pueden obtener de estos drones que sean a una resolución donde no puedes identificar a la gente. Y luego con estos datos podemos mejorar la información más gruesa, digamos, pero siempre pensando bien en la ética y las percepciones de las comunidades locales. Teníamos otra pregunta ahí y vamos a hacer la última, que va a ser tú, la chica. Vale. Gracias. Muchas gracias por la ponencia. Mi nombre es Sara y lo mío es un poquito más una reflexión que, del paradigma de salud, ¿no? Hablabais de que hemos mejorado nuestra salud a costas de empeorar la salud del planeta en las últimas décadas. Y realmente creo que y esto mucho a costas de lo que decía Joan, de desnaturalizarnos y creer que no somos parte de la naturaleza, ¿no? El perder esa conciencia como seres humanos de que somos un animal más dentro de este planeta, que somos parte de este ecosistema, ¿no? Y realmente sí mejoramos nuestra salud, pero en gran parte lo que hicimos fue ampliar la cantidad de años que vivimos y la cantidad de años que vivimos en enfermedad. Muchas personas viven muchos años en enfermedad. Hemos prolongado vidas a la costa de prolongar, no tanto en calidad de vida, ¿no? Entonces yo creo que estamos en un punto en el que se debería fomentar muchísimo más, en vez de ir a actuar cuando ya ha pasado la enfermedad,
el mejorar esta salud desde el principio, ¿no? en la prevención. Y esto y ahí venimos a la acción de qué cosas necesitamos hacer para mejorar nuestra salud y la salud del planeta. Lo que hablabais de la alimentación, los sistemas alimentarios. La mayoría de personas hoy en día, para alimentarse, lo que hacen es ir a una casa, a un supermercado que está lleno de productos que son productos comestibles, pero que no son alimentos, no son cosas que les nutren, ¿no? Y que esos productos, para poder haber llegado ahí, contribuyen muchísimo para la crisis climática y contribuyen muy poco para la salud de las personas. Entonces, al final creo que pasa mucho por lo que decía Joan, ¿no? Del cambio de paradigma de lo que es salud y cambio de paradigma de consumo. Uno, necesitamos consumir muchísimo menos, y luego del consumo que hagamos que sea un consumo mucho más consciente. Entonces, si yo consumo menos, puedo invertir mi dinero a que el consumo que haga sea de mejor calidad, alimentos más nutritivos, ¿no? De consumir a granel. Los bioplásticos no son una solución. Si podemos llevar nuestros envases de tela o de lo que tengamos, ¿no? Estamos consumiendo menos recursos y vamos a consumir unos alimentos de mayor calidad, ¿no? Y al final creo que esto es algo que es fácil de hacer, pero necesitamos fomentar en la sociedad que pase este mensaje y que las personas se den cuenta que estas acciones no solo no son difíciles, sino están mejorando su salud directamente, ¿no? Y muchas gracias. Había antes una pregunta ahí atrás, que va a ser la última que vamos a hacer. Gracias. Mi comentario va un poco relacionado con la última intervención, pero en cuestión de industria de la moda, ¿no? Que cómo podríamos consumir menos, pero seleccionando mejores prendas, mejores materiales, mejores procesos. Y la industria de la moda es una de las más contaminantes y yo creo que se debería hablar de ella y se debería investigar, sobre todo en esto que estamos hablando de salud planetaria, porque no solo impacta desde el proceso de la producción, sino en el consumo y en el desecho, ¿no? Entonces, no sé si desde sus organizaciones o espacios en los que trabajen se está haciendo una investigación en todo este impacto que tiene la industria de la moda y sobre todo en España, que tenemos uno de los grandes corporativos que es Inditex, que contamina muchísimo y que bueno, la gente no puede dejar de consumir. Entonces creo que habría que trabajar en políticas públicas que hagan algo en cuestión de materiales, en cuestión de producción, para mejorar y para tener un mejor futuro, ¿no? Bueno, totalmente de acuerdo. Creo que la industria de la moda es un ejemplo más, como la industria alimentaria, como muchos otros que podríamos encontrar. Y creo que aquí hay dos líneas de acción que tienen que ir de la mano, que una es la acción individual, pues a medida que vamos ganando conciencia de la situación en la que nos encontramos, tomar decisiones individuales que vayan alineadas con esto, ¿no? Pues lo que comentabas, consumir menos o comprar menos ropa, pero comprarla con unos criterios de sostenibilidad, aunque nos cueste más dinero, comprar menos, aunque sea más caro. Y por otro lado, esto tiene que ir acompañado con unas políticas que vayan alineadas en este sentido, ¿no? No puede ser que comprarme unos pantalones hechos en Barcelona sea 20 veces más caro que comprarme unos pantalones que vienen de la India, ¿no? O sea, por criterios, solo por las emisiones que hay detrás de los pantalones, esto ya no podría tener este coste económico, ¿no? Y lo mismo aplicable a la industria de la alimentación o a muchos otros ejemplos que podríamos pensar. Bueno, yo quería hacer también un poco de comentario a alguna de las preguntas que se ha hecho y también otro comentario, pero sobre el tema de que está mejorando la salud, bueno, todo esto es discutible, porque uno dice está aumentando la esperanza de vida. En muchos países ha empezado a reducirse la esperanza de vida. Y la esperanza de vida, no olvidemos, está mirando cosas del pasado. Y además es un indicador artificial que se hace con las tasas de cada grupo de edad. No es una cosa como a veces nos pensamos, ¿no? Esto es la esperanza de vida. Eso es una cuestión. La otra, bueno, ¿mejora o no la salud? ¿Pero en quién? ¿Y en dónde? Es el tema de la desigualdad en salud. Entonces es fundamental, porque el promedio puede subir,
pero resulta que puede subir el promedio, pero no para todos para igual. De hecho, lo que hemos visto desde hace décadas es que la distancia entre los grupos más privilegiados y los menos se ha ido ensanchando. Puede que hayan crecido también en los menos privilegiados, pero la desigualdad, que es un factor de salud fundamental, pues también ha aumentado, ¿no? Luego está el tema de, bueno, ¿y qué miramos en salud? La salud es un tema complejísimo. Sí, la esperanza de vida, la enfermedad, pero la salud mental, el bienestar, la alienación, hay mil cosas y hay muchos indicadores, muchos indicios de que muchas cosas no van muy bien. En adolescentes, en temas ligados cercanos al suicidio, etcétera, ¿no? Entonces ahí hay todo un tema. Bueno, en relación al otro tema que se apuntaba, los individuos, está claro que los individuos tenemos, ¿no?, que cambiar. El tema es que hace falta una suma de individuos potente, digamos, ¿no? Tiene que ser un cambio colectivo, individual, pero individual también en personas, en asociaciones, en grupos que se unen. Así cambian en gran medida las cosas, a pesar de que cada persona individualmente puede en su casa, en su barrio, en la escalera de su casa, lo que sea, puede cambiar cosas, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, el tema, la ropa es un tema, pero los móviles es casi todo, digamos, ¿no? Eso que antes comentaba con la obsolescencia programada. Hay que ser resistente a este tema de la obsolescencia programada y no creernos tampoco esa especie de moto que se repite, ¿no? La economía circular. Seamos críticos, ¿no? La economía circular no existe. Lo que puede existir es una economía, digamos, como algunos han dicho, espiral, en el sentido que cada vez reciclamos mejor, cada vez refinamos, gastamos menos, aprovechamos mejor los productos que tenemos. No se puede reciclar un móvil bien, porque gastas tanta energía, es tan complejado, está todo tan interrelacionado. Esto lo explica muy bien Alicia Valero, a la cual mencioné antes, ¿no? Bueno, y para acabar diría, bueno, alguna buena noticia, voy a dar alguna buena noticia, ¿no? Después de tantas malas noticias, alguna buena, al menos para acabar. No, he hablado un poquito de democracia económica. Yo creo que hay muchas iniciativas, en mucha gente, en muchos grupos, en el sur global, de muchas iniciativas también de gente que se une, de cooperativas, de asociaciones, etcétera, que hacen muchas cosas y muy interesantes, ¿no? Entonces eso me parece que es bueno destacarlo. También es bueno destacar un libro, por ejemplo, que escribió Rebecca Solnit hace unos años, que hablaba de qué pasa cuando hay un desastre natural, un tsunami, lo que sea, ¿no? Y ella, pues, una de las cosas que tenemos metidas bastante en nuestros cerebros es de que el egoísmo predomina por encima de todo, porque eso es lo que vemos por televisión. Y es verdad que hay conductas de este tipo, pero también hay mucho altruismo, porque el ser humano tiene un enorme componente empático y altruista. Somos así, hemos sobrevivido así. Y ella lo explica bastante bien, yo creo que en ese libro, ¿no? Y un tercer punto también de optimismo es que uno puede pensar, bueno, hemos de cambiar todos y todas, todos hemos de hacer un cambio total. Sí, pero, por ejemplo, hay una investigadora de Harvard, Erika Chenoweth, que nos dice que cuando hay un 3, ella dice un 3,5, otros autores o autoras dicen un 10, pero bueno, un 3,5% de la población con un elevado nivel de conciencia es posible cambiar muchas cosas. Personas concienciadas y, digámoslo así, y movilizadas, no solamente concienciadas, ¿no? Con lo cual, bueno, pues un 3,5% no hace falta tanta gente, ¿no? Entonces yo creo que eso también es un elemento quizá de optimismo. Súper. Pues moltes gràcies a totes i tots. Esperem que ho hagueu dit. Ciao.